¿Qué tal? ¿Cómo están? El 2% de la población padece arritmias. Por eso hoy hemos abierto este video chat a este tema para ustedes, lectores de abc.es. Me acompaña el doctor Ignacio García Bolao, director del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias, bienvenido. Buenos días. Dispuesto a contestar las preguntas de los usuarios, entiendo. El doctor García Bolao es especialista en cardiología por la Clínica Universidad de Navarra, se ha subespecializado en electrofisiología cardíaca en el Hospital Clínic de Barcelona y está acreditado en estimulación cardíaca y electrofisiología cardíaca por la Sociedad Europea y Española de Cardiología. Doctor, se nota la alta incidencia de esta patología cardíaca. Dadas las preguntas que hemos recibido, si le parece, comenzamos ya con la primera de ellas. Dice Manuel, ¿qué papel jugarían tanto la genética como el estilo de vida, estrés, hábitos de vida poco saludables o factores ambientales para la aparición de arritmias? Pues bien, realmente la genética tiene influencia en algunos tipos de arritmias, es cierto. No en todos, pero algunos tipos de arritmias tienen una cierta predisposición genética. Respecto a los hábitos de vida, pues también es cierto que influyen no tanto en digamos, en la aparición de las arritmias, sino en cómo se desencadenan las arritmias. Solemos decir que las arritmias tienen un sustrato, y ese es un sustrato determinado genéticamente o por algunas otras enfermedades cardíacas, y un desencadenante. Los hábitos de vida suelen actuar como desencadenantes de las arritmias, de los episodios agudos de arritmias. Por ejemplo, ¿qué factores serían desencadenantes? Por ejemplo, pues es muy habitual en una arritmia muy frecuente, como la fibrilación auricular, es muy habitual que el alcohol, por ejemplo, la falta de sueño, el estrés psíquico, etcétera, pueden actuar como desencadenantes de la arritmia, del episodio de arritmia en concreto. Esa persona, ese paciente, tiene un sustrato para la aparición de fibrilación auricular, pero el desencadenante, es decir, el momento en el que aparece la arritmia, puede coincidir con episodios de abuso de alcohol, de abuso de sustancias excitantes, drogas, cocaína, etcétera, o incluso momentos de estrés emocional importante. Bueno, pues mi primer mensaje claro y contundente, doctor García Bolao. Vamos con la siguiente pregunta. He oído que hay diferentes tipos de arritmia. ¿Cómo sé si tengo de un tipo o de otro tipo? Porque supongo, dice, el tratamiento cambiará. Bueno, efectivamente, la arritmia es un término genérico para definir los trastornos del ritmo, es decir, normalmente el corazón late con una cadencia regular, como el tic-tac de un reloj. Pero es un término muy general, muy genérico. Hay muchos tipos diferentes de arritmias y podríamos decir a nuestro lector que hay que ponerle apellido a esa arritmia. Y por tanto, pues el tratamiento dependerá mucho de qué tipo concreto, de qué apellido tiene esa arritmia. Pues la siguiente pregunta tiene bastante que ver con eso de poner el apellido a la arritmia, porque nos dice esta internauta que cómo se detectan las arritmias. Supongo que una vez se detectan ya se puede decir qué tipo de arritmia tiene el paciente. Sí. A ver, hay varios métodos para detectar las arritmias. Uno de ellos, que es muy habitual, es la historia clínica, es decir, interrogar al paciente, saber qué síntomas tiene, qué tipo de síntomas aparecen. También disponemos de registros electrocardiográficos continuos, por ejemplo el Holter o el Holter insertable, son métodos que monitorizan, que controlan el ritmo del corazón y por tanto nos pueden definir qué tipo de arritmia hay. Y cuando no es posible ninguno de estos métodos, pues también disponemos de exploraciones más invasivas, como el estudio electrofisiológico, que consiste realmente en un tipo de cateterismo cardíaco, es decir, introducirnos dentro del corazón con unos electrodos muy finitos y localizar el origen de las arritmias, ¿no? Todo ello se basa realmente, todo este problema se basa en que muchas de las arritmias conocidas son arritmias que tienen un comportamiento paroxístico, es decir, aparecen y desaparecen bruscamente.
y en el momento entre las crisis, pues realmente el paciente podría ser catalogado como una persona con un corazón absolutamente normal, porque no obtendríamos no visualizaríamos ninguna alteración morfológica en ese corazón. Carlos precisamente dice lo siguiente, que tiene algo que ver con lo que está comentando. Tengo una fibrilación auricular desde los 19 años, actualmente tengo 67, la estoy tratando y dice, nunca sentí dicha arritmia. ¿A qué se debe? ¿Es posible, doctor, que no se sienta la fibrilación auricular? Pues sí, a Carlos le podríamos decir que no es infrecuente. No es infrecuente que la fibrilación auricular pase desapercibida. La fibrilación auricular y algunos otros tipos de arritmias, por ejemplo los extrasístoles, ¿no? Y por eso pues es importante también detectarlos, ¿no? Porque la fibrilación auricular en concreto pues es una arritmia que no es tan peligrosa en muchas ocasiones por el propio trastorno del ritmo, sino que es peligrosa por otras consecuencias que puede tener, por ejemplo, la aparición de embolias, ¿no? De accidentes cerebrovasculares, embolismo sistémico, etc. Vamos con la pregunta de Francisco. ¿Tiene cura la fibrilación auricular? Bueno, pues a Francisco podríamos decirle que sí, que algunos tipos de fibrilación auricular, de hecho cada vez más, son curables por un método de tratamiento que se llama la ablación con catéter, la ablación por radiofrecuencia o con crioablación o con otras fuentes de energía, y que este es un método que empleábamos desde hace muchos años, muchísimos años, para el tratamiento de otras arritmias, pero que desde hace aproximadamente 15 años venimos usando para el tratamiento de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la última arritmia que hemos empezado a tratar los especialistas que nos dedicamos a este campo, y realmente pues antes parecía una arritmia imposible de curar, y hoy en día pues es una arritmia con la que obtenemos en muchos tipos de pacientes, no en todos, pero en muchos tipos de pacientes con fibrilación auricular, unos resultados francamente excelentes. ¿Y es frecuente este tipo de arritmia? La fibrilación auricular es la arritmia de mayor prevalencia hoy en día. Prevalencia indica el número de pacientes que hay con esa arritmia en la población general, y es una arritmia muy frecuente. De hecho, se estima que su prevalencia en personas mayores de 65 años es de alrededor del 3 al 4%. Eso es una incidencia muy alta para los trastornos del ritmo, efectivamente. Juan Miguel también hace referencia a la fibrilación auricular. Dice, ¿qué tratamiento resulta más eficaz para prevenir los episodios de fibrilación auricular? Y dice, ¿es recomendable la intervención quirúrgica? Y tiene una tercera pregunta, doctor. ¿Hay que tomar Sintrom? Vale, pues varias preguntas. Entonces, una de ellas, ¿es recomendable la ablación? Bueno, pues en algunos casos es muy recomendable, y es el tratamiento de elección porque supone un tratamiento curativo, ¿no? De hecho, yo creo que estamos viendo en la pantalla uno de los métodos que existen para tratar la fibrilación auricular, uno de los muchos métodos que existen. En este caso es la crioablación, pero hay... ¿Qué vemos en la imagen, doctor? Bueno, en la imagen vemos como un balón se está hinchando dentro de las venas pulmonares, que es el lugar donde suelen aparecer los estímulos. Ese balón se enfría a una temperatura alrededor de 50 grados bajo cero y provoca una lesión, una mínima lesión en las zonas donde se origina la arritmia, ¿no? Este es uno de los muchos métodos que estamos usando hoy en día para tratar la fibrilación auricular. ¿Y esa lesión hace que se termine? Esa lesión hace que se termine con una eficacia que, si seleccionamos muy bien los casos y cogemos las personas jóvenes, las personas con menos episodios de arritmias, pues puede llegar perfectamente a un 90% de éxito en este caso. Y respecto a la otra pregunta de, creo que era Carlos o Manuel. Juan Miguel, ¿es recomendable la intervención quirúrgica? Y si había que tomar anticoagulantes. Efectivamente. Eso también depende mucho del perfil clínico del paciente. El problema de la fibrilación auricular, el mayor problema con el que nos encontramos desde el punto de vista clínico, no solo es la arritmia, sino la necesidad de tomar anticoagulantes, porque el paciente puede tener un riesgo de embolias. Ese riesgo de embolias viene dado por
no solo por la presencia de arritmias, sino por otras enfermedades que acompañan a la fibrilación auricular, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la existencia de un accidente cerebrovascular previo, es decir, una serie de características que pueden hacer que ese paciente esté más protegido tomando algún tipo de anticoagulante que no sin tomarlo. Supongo que con todas estas intervenciones hay que tomarlo. Con todas estas intervenciones hay que tomarlo, pero durante un periodo muy cortito de tiempo. Está bien Efectivamente, si fuera solo por la intervención, habría que tomarlo pues unas 3 semanas antes y 3 meses después aproximadamente. Pero luego no es necesario tomarlo, insisto, si es solo por la intervención. También es cierto que también disponemos últimamente de algunos métodos para evitar los anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular, y esos métodos los estamos empleando, pues, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas con los anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes provocan una cierta tendencia, un cierto riesgo de sangrado. Cuando el paciente, por ejemplo, pues tiene sangrados repetitivos y tiene que tomar anticoagulantes porque tiene una arritmia, pues esos pacientes existen métodos intervencionistas, métodos, en concreto el cierre percutáneo de la orejuela, que es un método que puede ser muy útil para el tratamiento de estos pacientes que necesitan tomar anticoagulantes y no pueden tomarlos por alto riesgo de sangrado. Eso es muy interesante, doctor, para casos de personas que toman Sintrom, ¿verdad? Estamos hablando de una intervención que provoca automáticamente que el paciente deje de tomar el Sintrom. ¿En qué consiste? Sí, bueno, pues tanto el Sintrom como los nuevos anticoagulantes, que son otros fármacos similares al Sintrom, pues realmente puede haber riesgo de sangrado, y empleamos esa intervención, que es el cierre percutáneo de la orejuela. La orejuela es un pequeño, sí, la orejuela es un pequeño receso, un pequeño saquito que tenemos todos en una parte del corazón, en la aurícula. Y realmente en la fibrilación auricular lo que ocurre es que esa aurícula, esa parte del corazón, incluyendo la orejuela, deja de funcionar correctamente, deja de moverse. Cuando la sangre no se mueve, cuando la sangre está estática, pues lo que ocurre es que se forman émbolos, ¿no? Los hombres, cuando nos afeitamos y nos sangra un poquito, pues lo que hacemos es ponernos el dedo o un pañuelito en la zona donde sangra para que la sangre se esté quieta y se coagule. Claro. Si el paciente tiene fibrilación auricular que no es curable y la aurícula, esa zona, no se mueve, pues en el receso, que es la zona donde menos movimiento hay, se pueden formar émbolos. Esos émbolos pues pueden ir al cerebro y provocar daños importantes. Lo que hacemos con esta técnica, con el cierre percutáneo de la orejuela, es cerrar desde fuera, mediante un cateterismo cardíaco. Es una intervención muy sencilla a través de la ingle, en la que introducimos un sistema que se despliega dentro de ese saquito y lo cierra, de manera que ahí no puede entrar sangre, no puede salir sangre, y por tanto no se pueden formar émbolos ahí. Es una alternativa hoy en día muy eficaz, cierto que es muy especializada, pero es muy eficaz para el tratamiento de pacientes con indicación de tomar anticoagulantes, pero que no pueden hacerlo por ejemplo, el caso más habitual es por sangrados repetitivos como consecuencia de la toma de esos anticoagulantes. Claro. Vamos con más preguntas que han llegado a la página web de ABC. Esta persona dice: he tenido 2 fibrilaciones en un periodo de 8 años. La primera revirtió con una pastilla, la segunda tuvo que revertirse de forma mecánica, y ahora tengo miedo de que se me produzca otra tercera fibrilación y que no sea reversible. ¿Qué método o qué fármaco puede ayudar a disminuir la posibilidad de que se me repita o a eliminar dicha posibilidad? Bueno, esa es una pregunta que transmite de alguna manera bastante fielmente la realidad de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular suele aparecer con episodios cortos, episodios de corta duración, episodios que aparecen y desaparecen espontáneamente. El corazón, la aurícula, es capaz de recuperar su ritmo, eso es lo que llamamos paroxismo, fibrilación auricular paroxística, hasta que llega un momento en que esa aurícula va sufriendo como consecuencia de la hipertensión, de la edad, etc. Y esos paroxismos se hacen cada vez más largos, se hacen cada vez más frecuentes, hasta llegar a ser
lo que denominamos fibrilación auricular persistente. Ajá. La fibrilación auricular persistente es aquella en la que el propio corazón no es capaz de volver a su ritmo normal y necesita una ayuda bien sea fármacos, bien sean la famosa cardioversión, que es una especie de descarga eléctrica que aplicamos al corazón para volver al ritmo normal, resetear el corazón. Todo eso realmente no son tratamientos curativos, son tratamientos para interrumpir la arritmia. Como tratamiento curativo, pues lógicamente podríamos volver a insistir en la posibilidad de la ablación en algunos tipos de pacientes, y probablemente este sería uno de ellos, ¿no? Pacientes en los que las arritmias cada vez son más frecuentes y antes de llegar a un punto en el que ya los resultados no son buenos, habría que plantear probablemente un tratamiento más definitivo como la ablación para este tipo de casos. Vamos con otra pregunta, otro mail llegado a la página web de ABC. Muchas gracias por enviarlos y recordamos que bueno, pueden seguir enviando sus preguntas. Desde hace 3 años padezco una fibrilación auricular no valvular de tipo crónico. Me estoy tratando con dabigatran y también con dronedarona. No sé si lo he dicho bien. Dronedarona. Tengo actualmente 70 años, dice esta persona. En mi caso, ¿habría algún procedimiento quirúrgico para revertir la arritmia? Bueno, volvemos a lo siguiente. Cuando se habla de fibrilación auricular crónica, lo habitual es pensar que es una fibrilación auricular permanente. Cuando decimos fibrilación auricular permanente nos referimos a una fibrilación auricular en la que realmente hagamos lo que hagamos, pues es muy difícil curarla. El corazón se ha deteriorado tanto, esa zona del corazón en concreto se ha deteriorado tanto que es complicado, un tratamiento curativo. Algunos de estos pacientes sí es cierto que responden a la ablación, pero bueno, ahí ya habría que evaluar concretamente el caso, ¿no? También habría que evaluar qué se está indicando como fibrilación auricular crónica, porque el tratamiento, por ejemplo, con dronedarona es más frecuente para fibrilación auricular paroxística, no crónica, ¿no? Con lo cual yo a este lector le recomendaría que acudiera también a su cardiólogo para reevaluar ese caso y valorar otras posibilidades, a ver qué es crónico, si es una fibrilación auricular paroxística que se está repitiendo. Entonces en ese caso me cuadraría más con el tratamiento con dronedarona. Y también sería un paciente pues más susceptible para practicarle una ablación, ¿no? Una de las técnicas que hemos hablado. Sí. Muy bien. Vamos con Lourdes, que escribe lo siguiente. Habitualmente tengo alrededor de 80 pulsaciones por minuto y en ocasiones, sin esfuerzo alguno, supero las 109. ¿Es necesario consultar con mi médico? Bueno, yo creo que en principio no son síntomas que parezcan graves, ¿no? Yo le diría a Lourdes que estuviera tranquila. En principio hablamos de taquicardias cuando superan 100 latidos por minuto, pero no parece aparentemente que sean síntomas muy preocupantes. En cualquier caso, ante la duda siempre es bueno consultar a su médico de cabecera, aunque sea aprovechando otro tipo de consulta, y comentarle estos síntomas para que él lo evaluara, ¿no? ¿Una insuficiencia mínima aórtica y mitral puede ser causa de extrasístoles? Y si es así, ¿cuál sería el tratamiento conservador a seguir? En primer lugar, doctor, estaría bien que explicara qué son las extrasístoles. Sí, las extrasístoles es otra de las arritmias más frecuentes también que tenemos. Es una arritmia que consiste, como su nombre indica, en extrasístole, latido adelantado, un latido adicional. Vuelvo a insistir en que el latido cardíaco, la cadencia del latido cardíaco es regular, y por tanto un extrasístole sería un latido que se adelanta sobre ese ritmo normal del corazón, ¿no? Los extrasístoles en general, casi diríamos que casi totalmente son benignos, no son peligrosos, pero sí es cierto que en algunas personas pueden ser muy sintomáticos, pueden ocasionar síntomas incluso diría severos. Es decir, es muy molesto tener un ritmo alterado del corazón las 24 horas del día, y a veces los médicos que nos dedicamos a las arritmias les dábamos poca importancia por su aparente benignidad, pero es cierto que aunque son benignos son bastante molestos en algunas personas, y en esos casos bueno, pues también existen tratamientos disponibles. Respecto a la pregunta en concreto de la lectora,
la insuficiencia aórtica y mitral mínima en general no son, vamos a decirlo así, las causantes de los extrasístoles. Ajá, En general. vale. ¿Qué causaría en este caso? Los extrasístoles muchas veces son pequeñas zonas, están producidos por pequeñas zonas de fibrosis en el corazón que provocan, vamos a llamarlo así, descargas eléctricas que ocasionan digamos, este latido adelantado. Pero generalmente los problemas valvulares menores, como los que nos indica la lectora, pues en general no son la causa de los extrasístoles en la mayor parte de los pacientes. Tenemos muchas más preguntas, doctor? Vamos ya con la siguiente. Tengo arritmias y a veces siento el temor de estar en casa y de que me dé un episodio fuerte. He oído que con un aparato los médicos las detectáis. ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que en este caso el lector se está refiriendo a los sistemas de monitorización ambulatoria. Hemos dicho que muchas de las arritmias cardíacas tienen un comportamiento paroxístico y que en los periodos entre las crisis, pues el paciente puede ser catalogado como normal. Entonces lo que buscamos en ese tipo de pacientes es intentar detectarles la arritmia en el momento en la que aparece. Ajá. ¿Qué ocurre? Pues que las primeras recomendaciones son ir al servicio de urgencias cuando uno tiene los síntomas. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las arritmias son de corta duración y que cuando el paciente es atendido en el servicio de urgencias, pues realmente ya no tiene la arritmia. Para eso se diseñaron los registros ambulatorios electrocardiográficos ambulatorios, el Holter, pero el Holter es un aparato externo que es difícil de llevar, que tiene una duración de aproximadamente 7 días como mucho y que lógicamente, bueno, pues el paciente puede tener, un lector anterior nos decía, es que yo he tenido 2 arritmias en 8 años, ¿no? Pues lógicamente es complicado detectar esa arritmia. Y ahora lo que disponemos son unos pequeños dispositivos que se insertan debajo de la piel con una intervención sencillísima de 5 minutos de duración y que registran el latido cardíaco y que nos envían la información por un sistema de telefonía móvil, que nos envían la información a la consulta de los médicos y ahí detectamos la arritmia en el momento en el que aparece o en el momento en el que el paciente refiere los síntomas. ¿Y también detectáis el tipo de arritmia o hay que dar un paso más? No, ahí ya se detectaría incluso el tipo de arritmia. Muy bien. Vamos con la pregunta de Samuel. Gracias, Samuel, por tu pregunta. Soy hipertenso con tratamiento. Voy a cumplir 77 años. Hace aproximadamente año y medio me detectaron arritmia. El tratamiento actual se compone de 2 pastillas, Pradaxa, Trangorex, una enaperanil y otro de amlodipino. No sé si he dicho nuevamente bien los nombres. Diarias estas pastillas. Sí. Vale, suelen aparecer después de la comida copiosa con vino. ¿Puede afectar esto? Porque anteriormente sí que hablaba que el alcohol puede afectar a las arritmias. ¿Qué le puede decir a Samuel? A Samuel, ¿qué le podemos decir? Bueno, a Samuel le podemos decir que parece, por el tratamiento que lleva, que su problema es un problema, digamos, complejo, en el sentido de que probablemente hay hipertensión arterial, que hay otra serie de enfermedades que está provocando la aparición de arritmias. Da la impresión, por el tratamiento que lleva, que la arritmia de la que estamos hablando es una fibrilación auricular y ahí pues lo que le podemos decir a Samuel es que el primer paso que hay que dar es intentar controlar la arritmia con fármacos, intentar controlar no solo la arritmia, sino esos desencadenantes que provoca la arritmia y esos desencadenantes se controlan tanto con medicación. Por ejemplo, pues el amlodipino suele ser una medicación que se emplea para la hipertensión arterial y la hipertensión arterial es una causa, es un desencadenante de las arritmias y hasta cierto punto también una causa. Y luego no solo las medidas farmacológicas, no propiamente relacionadas con la arritmia, sino con los factores que están desencadenando la arritmia o que están acelerando ese sustrato para la aparición de arritmias, sino también medidas higiénico-dietéticas como, bueno, pues el no hacer comidas copiosas, el repartir las comidas del día en 5 tomas, el no abusar
abusar del vino, etcétera, ¿no? En cualquier caso, pues también ejemplifica un caso de probable, insisto, porque claro, es complicado decirlo, ¿no? Solo con el tratamiento, un caso de probable fibrilación auricular en un contexto pues más amplio de enfermedad o de factores de riesgo que condicionan una arritmia. Vamos con otra pregunta. Esta persona dice, tiene 58 años, he estado sintiendo en varias ocasiones cambios en el ritmo bruscos, taquicardias que duran menos de un minuto. Pregunto, dice, si puede ser una fibrilación auricular. Dice que lo siente una vez cada mes. Una vez cada mes. Podría ser una fibrilación auricular. Podría serlo. Un estadio inicial de fibrilación auricular en la que los episodios son cortos, ¿no? A veces los médicos tendemos a menospreciar un poco ese tipo de síntomas, bueno, episodios cortos, parece ser que es habitual, sí, pero ¿no? Muchas exactamente, pueden referirlo. sí, pero cuando los pacientes suelen decir, cuentan los episodios, es decir, no, de vez en cuando, no, una persona que te está contando que una vez al mes tiene episodios concretos, pues probablemente eso corresponda a algo, ¿no? Y en esos casos, bueno, pues lo que hay que intentar es detectar qué tipo de arritmia, qué tipo de taquicardia, qué tipo de trastorno del ritmo tiene esa persona. A lo mejor no es nada, es probable que nuestro lector no tenga ninguna enfermedad, pero también es probable que sí que lo sea. Y entonces, bueno, pues hay que intentar diagnosticarlo lo antes posible, porque siempre el tratamiento, la evolución, pues va a ser más eficaz y la evolución pues puede ser más favorable. Varias preguntas sobre el deporte, varias personas, perdón. Buenos días, doctor, dice esta persona. De vez en cuando haciendo deporte tengo arritmias que duran muy poquito. Paso de 120 pulsaciones a 160, pero en cuestión de 30 segundos vuelvo a 120. Se lo he comentado a mi médico y no le ha dado importancia. Y Cristina también dice, de 35 años, pregunta si es desaconsejable hacer carrera continua suave con arritmias. Bueno, respecto a la primera pregunta, pues no es normal, y esto es una situación en la que nos encontramos cada día con más frecuencia, ¿no? Los deportistas están diagnosticándose sus arritmias con los pulsómetros, con los aparatos que ellos llevan para la monitorización de su actividad física, y no es en absoluto normal. No digo que sea grave, digo que en principio no es normal que un pulsómetro esté, siempre que esté bien colocado y esté transmitiendo correctamente, no es normal que un pulsómetro pase de 120 a 160 y luego de 160 a 120 bruscamente. Es un cambio brusco, Eso ¿verdad? Es un cambio brusco que no es reflejo de la actividad normal del corazón. Si ese pulsómetro está funcionando bien, si está transmitiendo bien los datos, pues lógicamente ahí hay que pensar que hay algo más. Probablemente no sea preocupante, pero no es un comportamiento normal del latido cardíaco. Con lo cual que se lo mire el primer internauta. Y la segunda, Cristina, ¿desaconsejable hacer carrera continua suave con arritmias? Bueno, yo diría que la carrera continua suave en principio no es desaconsejable prácticamente nunca. Vuelvo a insistir en que, bueno, pues a veces las preguntas es complicado decir qué tipo de arritmia tiene, etcétera, etcétera. En principio, una arritmia no contraindica normalmente una carrera suave, un trote, que podríamos traducirlo en una actividad física moderada. Exacto, porque también hay personas que preguntan si teniendo arritmias se puede practicar deporte o ya se tiene que quedar en casa sin hacer nada. La mayor parte de las arritmias no contraindican una actividad física moderada. Sí es cierto que hay en el otro extremo, pues hay actividades físicas extremas. Bueno, pues típico ejemplo de deportes de alto nivel, de exigencia física, maratonianos, corredores de fondo, ciclistas, en los que sí que se ha observado una elevada incidencia, por ejemplo, de fibrilación auricular. El deporte extremo, bueno, pues realmente para el corazón tampoco es realmente bueno, como a veces podemos creer, ¿no? En estos casos de entrenamiento muy severo, pues sí que estamos viendo cada vez con más frecuencia algunos tipos de arritmias en concreto. Que conviene tratar también. Que conviene tratar y prevenir, sí, efectivamente.
Muy bien, vamos con la pregunta de María Dolores. Ya estamos terminando, pero nos quedan un par de preguntas aproximadamente por tiempo, para no quitar demasiado tiempo al doctor García Bolao. Dice María Dolores, cuando una niña de 10 años dice que nota un poco de taquicardias, ¿es normal? ¿Será una arritmia con 10 años? Con 10 años. La frecuencia cardíaca de los niños suele ser mucho más elevada, normalmente, que la de los adultos. Entonces, es normal que los niños tengan una frecuencia en latidos superiores a 100 por minuto. En este punto yo no me preocuparía mucho. En principio no parecen que sean síntomas preocupantes ni relevantes. Porque arritmias en niños, ¿ustedes están detectando o es muy poco frecuente? No, arritmias en niños también ocurren, pero suelen ser muchas veces pues arritmias con unas frecuencias cardíacas superiores, por ejemplo, a 200 por minuto. De hecho, las arritmias en los niños también son más rápidas que las arritmias en los adultos, igual que el ritmo normal en el niño es mucho más rápido que el ritmo normal en el adulto. Vamos ya con la última pregunta, doctor. Padezco arritmia desde hace unos 10 años, ahora tengo 61 y tengo estenosis mitral. ¿La arritmia puede estar provocada por esta valvulopatía? Además, dice, tengo insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 40%. Vale, pues efectivamente este es un caso relativamente opuesto al que estábamos comentando anteriormente. La arritmia en este caso, por la descripción, parece que es fibrilación auricular. Hemos hablado de la fibrilación auricular curable, que es lo que llamamos fibrilación auricular aislada, es decir, solo aparece la arritmia. En este caso hay una estenosis mitral, es un problema severo de la válvula mitral, una alteración importante de la válvula mitral, y en este caso, por ejemplo, pues la fibrilación auricular es claramente, probablemente, consecuencia de la estenosis mitral. Aquí el problema de la válvula está provocando esa fibrilación auricular y este es uno de los casos en los que probablemente el tratamiento intervencionista con catéter pues no serviría de mucho y no sería recomendable. Aquí probablemente es más eficaz tratar la válvula, controlar los síntomas que provoca esa válvula, incluso la insuficiencia cardíaca, y con eso mejorarán los síntomas del paciente, sin ninguna duda. Pues está claro que la respuesta es personalizada siempre, ¿verdad, doctor? Según el caso concreto del paciente. Aquí tampoco tenemos tantos datos que nos aporten los internautas para hacer unos juicios tan, ¿verdad? Hay que valorarlo en consulta. Efectivamente, sí. Y ante la duda siempre pues consultar al médico, al cardiólogo o al especialista en arritmias si es posible, efectivamente. Pues hemos hablado de los tipos de arritmias, de la prevención, del tratamiento. Yo creo que ha quedado claro este tema para los usuarios que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor García Bolao, Ignacio García Bolao, director del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca de la Clínica Universidad de Navarra, quien ha contestado a las preguntas de ustedes, lectores de abc.es. Muchas gracias. Adiós. Buenos días.